La humanidad tiene un tipo de vida que puede librarse del dominio de Satanás. Pero aquellos que no obtienen este tipo de vida son controlados por Satanás y se convierten en esclavos de Satanás, en esclavos de los ángeles caídos. Pero sí, las personas que obtienen esta vida se libran del control de Satanás, del control de los ángeles caídos, e incluso finalmente matan a Satanás. Matan a los ángeles caídos. Hermanos y hermanas, ¿creen en esto? Este tipo de las personas que obtienen esta vida son llamadas hijos de Dios y del Señor. Las personas con esta vida vencen a Satanás. Ahora, en su vida, Satanás tampoco puede atacarlos. En el futuro, destruirán a los ángeles caídos, destruirán a Satanás, e incluso durante su vida, tienen el poder de destruir a los ángeles caídos. Esta es la vida que tenemos. Esta vida se llama la vida nacida del Espíritu Santo. Pero al principio, cuando no teníamos esta vida, éramos controlados por Satanás. Demos un ejemplo. Por ejemplo, ahora el hermano Heber tiene esta vida. Aunque es atacado por Satanás todos los días. Cuando predica la verdad, Satanás y los ángeles caídos atacan sus ojos, causan dolores corporales, y también atacan, para hacer que el hermano Heber sienta todo tipo de irritabilidad, atacando constantemente. Pero sin importar cómo ataquen, cada mañana sigue predicando la verdad, y por la noche sigue predicando la verdad, funcionando normalmente todos los días, para servir en la obra de Dios. Esto demuestra que nuestra vida es una vida nacida de Dios. Por lo tanto, podemos vencer los ataques del demonio. Pero, si no tuviéramos esta vida, si no fuera una vida de Dios, si no fuera una vida nacida de Dios, e intentáramos hacer, aunque sea un poco de la obra de Dios, probablemente no podríamos hacerlo. Pronto el demonio nos dominaría, y entonces nosotros nos desanimaríamos por completo, sin tener más fuerzas, sin fe en el corazón, ni la fuerza correspondiente, para vencer al demonio. Pronto seríamos sometidos por el demonio, y entonces no podríamos hacer nada. Pero sí, las personas que obtienen esta vida, es diferente. Las personas que obtienen esta vida, aunque el demonio los ataque constantemente, al contrario, cuanto más los ataca, en medio de esos ataques, nosotros seguimos constantemente luchando contra el demonio. Aunque nos ataque todos los días, nosotros también luchamos todos los días, y de igual manera vencemos todos los días, caminando todos los días en el camino de Dios y del Señor Cristo. Es decir, después de obtener esta vida nacida del Espíritu Santo, ya hemos vencido al demonio. Y los ángeles caídos tampoco pueden vencernos. Al contrario, él nos ataca. Los ángeles caídos nos atacan. Declaramos en oración. Por la noche en nuestro sueño, soñamos con matar a la gran serpiente, destruir a las serpientes pequeñas, hacer pedazos a los ángeles caídos, cortar a la serpiente sección por sección. Sueños como este. A menudo teníamos este tipo de sueños. Esto demuestra que nosotros, este tipo de vida es noble. Es una vida honorable. Es una vida nacida del Espíritu de Dios. Pero antes de que el hermano Heber tuviera este tipo de vida, antes de recibir este tipo de vida, era un esclavo del diablo, haciendo a menudo cosas pecaminosas, cometiendo inmoralidad, haciendo todo tipo de maldades. Esto se debió a que antes no había recibido la vida nacida de Dios. En ese momento, aún no comprendía este tipo de vida. O antes de recibir este tipo de vida, todos éramos esclavos del diablo, tentados por el diablo, apartándonos de Dios. Pero después de recibir este tipo de vida, lo maravilloso es que, aunque los ataques del diablo sean mayores, grandes ataques, pero ni una sola vez ha podido vencernos. Vencemos en cada ocasión, demostrando que este tipo de vida es una vida grande y maravillosa, es celestial, una vida que pertenece a Dios. Será atacada por el maligno. Incluso cuando nosotros no conocíamos a Dios, también fuimos engañados por el maligno, apartándonos de Dios. Pero después de que se predicó el Evangelio, después de que aceptamos la salvación del Señor Cristo, nuestra vida ya no es esclava del pecado, sino que, al contrario, se convierte en personas santas y justas. Como decíamos antes, la hermana Zawan, en el pasado, ella también era una grave alcohólica. Le gustaba mucho beber. Tal vez bebía todos los días. Le encantaba beber. ¿Qué era eso? Era porque su vida de antes aún no había recibido
La vida nacida de Dios. Antes, aunque nuestra hermana se reunía en la iglesia, iba a la iglesia desde pequeña, y creía en el Señor, pero desde pequeña, ella no sabía que uno debe recibir una vida nacida del Espíritu Santo, una nueva creación de vida. Ella nunca había oído hablar de esto, o tal vez lo escuchó alguna vez, pero no desarrolló fe para recibir ese tipo de vida. Por eso, al no haber recibido la vida celestial, estaba controlada por el maligno. Así que a menudo bebía, apostaba, y hacía todo tipo de cosas del mundo. Pero desde que escuchó al hermano Heber predicar la verdad, sorprendentemente, la serpiente venenosa dentro de ella fue matada por el hermano Heber. Al principio, en 2024, ella soñó que el hermano Heber la ayudaba a matar la serpiente venenosa que vivía dentro de ella. Después de matarla, la serpiente venenosa del sueño, pedazo por pedazo, fue expulsada. Entonces ocurrió una ¿qué situación? Después, la hermana Zawan mató a la serpiente ella misma. Una vez, ella soñó con su madre. Su madre estaba en el reino celestial. La madre celestial le dio a la hermana Zawan una vara de madera. Entonces la madre le dijo a Zawan: mira la tierra. Si la tierra comienza a ablandarse, cuando la tierra comience a ablandarse, será cuando las serpientes comiencen a salir. Mira, la tierra allí está empezando a ablandarse. La hermana Zawan lo vio, y entonces salió una serpiente. Entonces la hermana Zawan usó su vara de madera y atrapó a la serpiente. Esa serpiente inmediatamente le dijo a Zawan, sonriéndole a Zawan: por favor, perdóname. Por favor, déjame ir. Soy muy buena. Por favor, déjame ir. Dijo sonriendo, suplicando mucho, y le dijo de nuevo a la hermana Zawan con una sonrisa: por favor, déjame ir. La hermana Zawan no la escuchó. No escuchó las palabras de la serpiente, y simplemente presionó suavemente con su mano. Presionó la vara de madera que tenía en la mano, y la serpiente fue cortada. Esto nos dice que antes éramos, cuando aún no conocíamos al Señor, ese tipo de vida estaba engañada por la serpiente, lo que nos llevaba a hacer las cosas de la serpiente, a cometer pecados. Pero ahora hemos recibido, después de recibir esta vida renacida, por el contrario, sometimos a la serpiente y la destruimos. Al principio, antes de que entendiéramos esta vida, o antes de que hubiéramos obtenido esta vida, vivíamos en el pecado, siendo esclavos de los ángeles caídos, siendo esclavos del diablo. Pero ahora la hemos obtenido, hemos sido alimentados, creímos en el Señor, y fuimos alimentados de nuevo. Nuestra vida ha ido creciendo gradualmente, y finalmente se ha convertido en aquella que puede destruir a los ángeles caídos, que puede destruir a los espíritus malignos, que en el futuro podrá aplastar a la serpiente, aplastar a Satanás, el diablo, aplastar la cabeza de la serpiente. Este tipo de vida noble y gloriosa. Esto es lo que el Padre nos hace comprender. Nuestra vida es noble y gloriosa. Hermanos y hermanas, miren, si no hubiéramos obtenido este tipo de vida, sin duda estaríamos engañados por el mundo, al igual que el hermano Sibo, antes de comprender su identidad, y antes de obtener este tipo de vida, el hermano Sibo incluso emprendió 3 veces, persiguiendo desesperadamente el mundo. Pero después de obtener esta vida, morimos para el mundo. Y ya no somos engañados por el mundo. Antes de que los hermanos y hermanas obtuvieran este tipo de vida, también estaban muy ocupados, haciendo las tareas del hogar, muy ocupados, haciendo el trabajo del mundo. Pero después de obtener esta vida, todos de buena gana son enviados, dejando el mundo, dispuestos cada día a venir juntos al altar a adorar, juntos a alabar al Padre Celestial y al Señor, juntos a escuchar la verdad. Es porque hemos recibido este tipo de vida. Es una vida noble y gloriosa. Por eso, los ángeles caídos ya no pueden vencernos. Por ejemplo, antes de recibir este tipo de vida, el hermano Heber no diría hablar de la verdad, sino que incluso al hablar, no sabía cómo hablar. Y estaba muy ansioso y nervioso después de recibir este tipo de vida. Lo maravilloso es que el Padre Celestial enseñó al hermano Heber, haciendo que el hermano Heber supiera cómo enseñar a la gente sobre el conocimiento de la Biblia. Ahora se ha convertido en un pastor. Es este tipo de vida que posee una sabiduría e inteligencia de Dios en su interior, e incluso todas las naciones y pueblos pueden ser pastoreados por completo. Es porque este tipo de vida es una vida noble, y tiene esta capacidad de poder pastorear a personas de todas las naciones y pueblos. Esta es la vida nacida de Dios, que puede pastorear. Pero vemos que, si no se ha recibido este tipo de vida, incluso si él, en la ONU, cuando habla en esta asamblea, también tiene que usar un discurso escrito para hablar, y el contenido de su discurso
No tiene ningún valor en absoluto. Quienes escuchan sienten que ya no quieren escuchar más. Los demás también. Dan discursos muy parecidos. El contenido del discurso de cada uno es casi el mismo, copiándose unos a otros, y sus líneas de pensamiento son casi iguales. Es decir, ese tipo de su vida es una que aún no ha recibido la vida celestial. Por lo que sus palabras no tienen mucho valor. Pero el Padre nos dio este tipo de vida. Las palabras habladas son todas celestiales. Las palabras habladas son todas del pensamiento de Dios y del Señor. Es decir, nuestro tipo de vida es una vida noble. Este tipo de vida es una vida noble y gloriosa. Al principio, el Padre Celestial dijo así. Profetizó diciendo, la descendencia de la mujer enemistará con la descendencia de la serpiente. Y la serpiente herirá el talón de la descendencia de la mujer, y la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Es decir, al principio nosotros, antes de comprender este tipo de vida, y de recibir este tipo de vida, éramos esclavos de la serpiente, esclavos de los ángeles caídos, esclavos del diablo. Pero finalmente, al recibir este tipo de vida, llegaremos a ser reyes, y la autoridad del rey del diablo se perderá, y finalmente venceremos al diablo, destruiremos al diablo, destruiremos a los ángeles caídos junto con el diablo, y también destruiremos todas las naciones del diablo, destruiremos a los del diablo, a todos los que pertenecen al diablo. Esto es lo que originalmente era. Originalmente éramos humildes, pero luego recibimos esta vida, escuchando continuamente la verdad, y después de ser alimentados constantemente, nos volvimos muy poderosos, y llenos de autoridad. El tiempo casi ha llegado. Casi el momento en que el Padre nos permitirá llevar el misterio de esta vida a todas las naciones y pueblos. A medida que nuestra vida crece gradualmente, este misterio de la vida, el Padre nos concede de nuevo autoridad y poder para difundir el evangelio de esta vida por todas las naciones y pueblos. La gente de todas las naciones y pueblos comenzó a recibir una tras otra la salvación del Señor Cristo y el evangelio del hermano Heber. Al final, ellos, también junto con nosotros, comparten esta misma vida, y de nuevo juntos, junto con nosotros, reciben el pastoreo del Padre, del Señor, y del hermano Heber. Al final, nos convertimos en una gran y próspera nación. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.